Vamos a dar inicio a la presentación que hace nuestra compañera Pati Couturier, y que nos platique. Generalmente leo la reseña, pero bueno, como he estado ocupada, mejor que nos platique un poquito de su trayectoria, de su vida, y estamos atentos y ya después nos vamos directamente al tema. Y Bueno, pues después de exponer, nos vamos a las preguntas. Adelante, Pati. perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, pues es un gusto para mí y agradezco pues formar parte del Foro Social Mundial, ¿no? Que para mí pues ha sido parte de los cambios de la vida, de los paradigmas a los que uno se enfrenta permanentemente y que me ha enriquecido. No quiero dejar de mencionar que esta red que yo coordino, pero que en realidad es el esfuerzo y el trabajo de mucha gente, incluso a nivel internacional, nos ha llevado a hacer reflexiones muy importantes sobre nuestro papel, ¿no? En la universidad, pero también como ciudadanos. Uh-huh. Esta red ha crecido mucho, pero sobre todo nos ha enriquecido como seres humanos, nos ha enriquecido en el sentido de saber que tenemos que tener la capacidad todos de tolerancia, de escucharnos, de saber que hay muchas otras formas de conocimiento y que no necesariamente se dan en las universidades o en las instituciones de educación superior. Creo que para nosotros eso es algo muy importante, la capacidad de escuchar a otros que también tienen conocimientos de forma diferente, ¿sí? Pero lo más interesante, o sea, esto no es nuevo, esto es, o sea, viene de nuestros ancestros y todo esto, esta capacidad de comunicación, esta capacidad de pensar en el otro. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y de un sistema económico llamado neoliberal, pues hemos hablado o se habla de que hay una recesión social. ¿Qué es esto de la recesión social? ¿No? Pues esta pérdida de vínculos humanos, la pérdida de nuestras relaciones, de la seguridad, de la desconfianza, de muchas cuestiones que sí se dan, pero sobre todo pegan más en las poblaciones más vulnerables, a las mujeres, a los ancianos, a los pobres, a los indígenas, a las minorías nacionales. Y podemos ver problemas gravísimos, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? Cuando todos somos migrantes. No solamente eso, la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, que no podemos ser indiferentes ante una situación que sabemos que es predominantemente económica y que nos puede afectar a todos. Se traduce en lo político, se traduce en lo social, pero sabemos que hay intereses geopolíticos, geoterritoriales, en fin. Son problemas que atañen a todo el mundo y que tendríamos que estar más preocupados por esta situación. Pero, y sin embargo, los individuos somos enteramente sociales, ¿no? Con aprendizajes, con conductas, con comportamientos, con libertades, creencias, valores, en fin, que hemos aprendido y desaprendido en el transcurso de estos sistemas, sobre todo el sistema capitalista y la preponderancia que hay del neoliberalismo. Es por eso que cuando nosotros hablamos de cambio, cualquiera que sea esto, pues requiere de una renovación del conocimiento. Tenemos que pensar que las cosas ya no se pueden analizar como se han analizado siempre. Estamos frente a una crisis civilizatoria, pero no solamente en nuestro país, es una crisis civilizatoria a nivel internacional, ¿no? Entonces,
Esto nos debe de llevar a pensar que tenemos dentro de esta globalización elementos comunes, también elementos diferentes, pero esta sociedad en la que estamos va sufriendo diferentes transformaciones. Y cuando nos referimos a una dinámica de creciente interdependencia, es decir, que dependemos unos de otros a nivel mundial, también tenemos que hablar de un proceso de relaciones internacionales, no como un simple fenómeno caracterizador de las relaciones sociales, sino en concreto a la creciente interdependencia que se ha generado en las relaciones indispensables para poder hacer cambios no solo de modelo económico, sino de un cambio civilizatorio a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Esto pareciera así como el diseño idealizado, ¿no? Cuando estamos creando los objetivos de una organización, etcétera, y que decimos que es lo máximo que queremos alcanzar. Pero en esta ocasión me referiré brevemente a las diferentes crisis por las que atraviesa la sociedad actual y que nos debe hacer reflexionar en un cambio de paradigma a nivel no solamente nacional, sino internacional. El papel de la educación y de los educadores con respecto a esta situación debe ser fundamentalmente crítico, en donde podamos ver, revisar la realidad y la necesidad de plantear soluciones locales y globales. ¿Cómo dejar de hacer esta separación de los países de lo regional? Pero aunque suene muy descabellado, lo vamos a ir viendo no solamente en estas formas que estamos buscando nosotros a través de redes y de los foros y todo esto, de ir teniendo características o discusiones que nos van llevando a elementos comunes de pensamiento y de cambio social, de análisis de otra forma. Hay una crisis en las disciplinas, y eso lo sabemos todos, la forma en que uno va descubriendo que la historia nos la cuenta, pues aquel que le fue muy bien en la historia o aquel que le fue muy mal en la historia, pero dejamos de percibir muchas otras formas de realidad. Entonces, en esta crisis de la humanidad, que es innegable, estamos en una crisis general, pero si particularizamos y miramos con detalle, veremos que se multiplica porque cada aspecto de la vida refleja la crisis general. El aspecto fundamental de la vida humana es la economía. Por lo tanto, la crisis más grave, la que engloba todas las demás, es la económica, y la humanidad entera siente, aunque no comprenda los pormenores del manejo, que existe una crisis financiera mundial que lleva desarrollándose y agravándose por lo menos 3 décadas. Periodo en el cual han empeorado las condiciones financieras internacionales. Este periodo ha sido llamado por los economistas recesión, descrecimiento, en fin, hay muchas formas en que se le ha llamado, el cual plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los sistemas financieros internacionales y también de los países emergentes ante la situación de múltiples y repetidas crisis que pertenecen al sistema capitalista y que han cobrado fuerza y se han recuperado o recrudecido a partir de la aplicación de políticas neoliberales. Todo esto me parece que nos debe llevar a una reflexión en donde se ha producido desde entonces inestabilidad cambiaria y de tasas de interés en los mercados financieros mundiales, elementos que afectan a todos los países.
y a unos más que a otros, pero que si miramos el conjunto, por supuesto la situación ha alcanzado efectos globales como consecuencia de la privatización y la desregulación, sumados a la aceleración de movimientos de los flujos internacionales de capital, las innovaciones financieras y la corrupción de los gobiernos. No quiero mencionar, porque me da vergüenza, lo que acaba de pasar en Estados Unidos. No podemos ser indiferentes a un García Luna que fue secretario de Seguridad y mano derecha de un expresidente, y fue puesto también por el otro presidente, Fox, en también puestos políticos, ¿no? ¿Por qué hablar de esto? Porque esto nos va a llevar de la mano a hacer una reflexión de qué implica todos estos procesos, todas estas crisis, toda esta corrupción ante elementos que nos deben hacer pensar en cómo trabajar la economía social y solidaria. Porque esas crisis, esas formas que se han naturalizado, ¿no? Yo lo veo en mis alumnos y lo ven natural. O sea, todos son iguales y casi me da un infarto el día de hoy cuando dicen todos los políticos son igual, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha enseñado, eso es lo que nos ha enseñado una crisis que no queremos ver. Entonces, la creciente fragilidad de los sistemas financieros, volviendo a nuestro análisis global, tiene como consecuencia las dificultades económicas globales que obliga a la actuación de los estados a adoptar medidas estatales de regulación y supervisión más efectivas, pero que sabemos que obedecen a otro tipo de intereses más pequeños, pero más poderosos. Las crisis mencionadas se ven agravadas por otro riesgo, la fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos, con diferentes normas comerciales y tecnológicas, sistemas de pagos y monedas de reserva que afectan la gobernabilidad mundial, por lo tanto las relaciones internacionales y económicas como consecuencias graves en la vida del mundo. Esto sin contar que existen otros retos mundiales como el cambio climático, ¿no? Que lo vamos a ver ligado a uno de los beneficios de la economía social y solidario, y una de las consecuencias del capitalismo y el neoliberalismo que ha sido depredador y nos ha llevado a esta consecuencia terrible del cambio climático. También se vislumbra por primera vez en muchos años la inflación, que es un peligro claro. Por más que se trate de tener, hay lugares, ¿no? En Sudamérica que tienen unas inflaciones verdaderamente terribles, ¿no? Y que eso hace que la gente pues tenga menos vida digna, más problemas económicos. Entonces, en estos términos económicos, el crecimiento disminuye y la inflación aumenta. Estoy hablando un poco en los términos ortodoxos de los economistas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una base en la que yo considero que tenemos que reflexionar para hacer el cambio de paradigma hacia una economía diferente. En términos humanos, los ingresos de la gente disminuyen y las penurias pues aumentan. Según el Banco Mundial, en el 2022, el mundo está avanzando hacia una recesión mundial en 2023 y en una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo las tasas de interés con un grado de sincronizado no visto en las últimas décadas, una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrado el año próximo. La crisis ecológica es un problema tan grande y tan estructural ante el cual las naciones del mundo no pueden ponerse de acuerdo para formular soluciones. Sabemos ahí que cada quien quiere seguir creciendo en los términos
clásicos, económicos, sin importar las implicaciones ecológicas que esto tiene, ¿no? Sabemos que el neoliberalismo ha puesto en el mercado todo de forma de mercancía. Y el cambio climático también lo ha puesto como una mercancía. Y nosotros tenemos que tener claro que por supuesto que no podemos poner una división entre Estados Unidos y México y Europa, ¿no? Como si los aires que respiráramos fueran diferentes. Tenemos los aires del desierto del Sahara que llegan a Mérida, ¿no? Que llegan a América Latina. La ONU, que sabemos que es una organización de Estados Unidos, advierte que el planeta se enfrenta a una triple emergencia medioambiental, ligada al cambio climático, la contaminación. Ahora en México estamos frente a una emergencia del medio ambiente, donde están parando a los carros porque no podemos respirar. Y la pérdida de la biodiversidad. Y estas tres crisis suponen la amenaza más grande que ha sufrido la humanidad. Surgen entonces en el mundo la necesidad de crear y desarrollar paradigmas que permitan al ser humano reconstruir de forma integrada al conocimiento y la comprensión de una compleja y dinámica realidad mundial que cambia con mucha celeridad, al mismo tiempo que poder ubicar dentro de esa totalidad los problemas o fenómenos concretos y particulares de cada entorno, ¿no? Entonces, vamos viendo pues este rápido crecimiento y cambio tecnológico que por muchos lugares se sorprende uno, pero también vemos que va desplazando a la mano de obra, que precariza la mano de obra de los obreros, de los trabajadores, para poder enriquecer a unos cuantos, pero el resto de la población vive en condiciones de precariedad. Entonces, toda esta reflexión me lleva a pensar cuál es el papel de la educación y de los educadores. Entonces, el orden y la colocación de muchas de las estructuras del conocimiento anterior se han roto y tienen otro nivel de relevancia. Me refiero a los sistemas de información, a los ecológicos, productivos, financieros, comerciales, políticos, sociales, jurídicos, organizativos, locales, regionales y mundiales. Todos se han transformado adaptándose a los cambios que impone el neoliberalismo y es necesario entonces precisar las nuevas conexiones que marcan las direcciones de lo local a lo mundial, de lo particular a lo universal, de lo nacional a lo inter y transnacional y de lo individual a lo colectivo. Por supuesto que los desafíos que tenemos que vencer en el propósito de lograr una integración del conocimiento más eficiente y éticamente, pasan por otro complejo e intricado sistema de relaciones, en las cuales tenemos que incidir para la modificación y transformación de la conciencia individual y colectiva. Por lo mismo, la educación debe ser igualmente colectiva e internacional para generar una conciencia universal, humanista, solidaria y justa. Valores que se han perdido, pero que nosotros como académicos tenemos que recuperar y trabajarlo con nuestros alumnos. Pero no solamente eso. Cuando nosotros estamos trabajando con otros grupos sociales, tenemos que tener la claridad y la humildad de escucharlos y tener un diálogo de iguales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no somos los sabedores de todo y que seguramente podemos aprender mucho de aquellos que aprendieron directamente en su región, en su comunidad, en el campo, etc.
Una conciencia tenemos que tener que ponga al descubierto y no olvide el pasado de la humanidad generadora de desigualdades de ricos y pobres. No está bien, me parece a mí, la naturalización de las diferencias y como que pues así es, ¿no? Y que pues los ricos, porque fueron muy inteligentes, se hicieron ricos porque trabajaron mucho, y los pobres son pobres porque no quieren trabajar o porque, en fin, todos estos mitos a los que nos enfrentamos día con día. Esta humanidad que también ha creado el racismo, el clasismo, la homofobia, y de norte a sur, en todos lados. Esta educación que tenemos que dar debe estar cruzada por un eje de responsabilidad y compromiso internacional que sostenga la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos del mundo. En cambio, en la visión de lo que significa la educación superior, necesariamente tiene que ver con una mirada comprensiva, compasiva, humana y sobre todo comprometida y empática con los cambios históricos, sociales, culturales, económicos. Pensar que los procesos de transformación global requieren, tal como lo plantea Bob, nuevas formas de acercarse a la realidad, pensarla, sentirla y actuarla en coherencia con esas nuevas demandas, vinculadas no solo con las ofertas de mercado de la sociedad capitalista, sino y principalmente ligadas a una nueva conciencia planetaria que establece como principio básico la vida. Si el corazón del proceso educativo es la formación integral del ser humano, es coherente reflexionar y actuar en función de las articulaciones de saberes, sentires y placeres. Toda pedagogía liberadora tiene que interconectarse inevitablemente con las emociones y los sentimientos, lo que da una carga inmensa de sentido ligado a la creatividad y a la espiritualidad, lo que a su vez nos lleva a pensar en que esta es una tarea urgente de la educación, el trascender el discurso en función del ser y no solamente del tener. ¿Qué implica la cooperación, las nuevas formas que tenemos que enseñar? Porque no se enseñan, al menos en muchas instituciones grandes, la cuestión de las cooperativas, en donde la confianza, el respeto, el consenso, la solidaridad son los valores que tienen que prevalecer. Entonces se trata de construir un nuevo sistema educativo que debe contener estos valores, que va más allá de garantizar el crecimiento económico, sino que no debe pasar por alto las necesidades de las poblaciones, de todas, locales, regionales, nacionales e internacionales. Hay que tener una visión del mundo nueva, integral, que atienda el todo, pero sin descuidar las partes. La diversidad de la naturaleza con el ser humano incluido, respetuosa de la riqueza espiritual y reconociendo los saberes de los diferentes pueblos y de las diferentes culturas. Es necesaria una visión holística para sustentar la construcción de la nueva educación, dentro de la cual sea imprescindible la necesidad de tomar en cuenta la interacción entre el hombre y la naturaleza y la interacción de las diversas disciplinas. Una educación intercultural e interdisciplinaria que nos muestre en la práctica que la interdependencia es nuestra realidad actual, entendida esta como conjunto de acciones, trabajos y energías colectivas para garantizar la reproducción simbólica, afectiva y material de la vida. Que las dinámicas de la vida siempre tienen un sentido holístico y cultivar la perspectiva relacional, colocando en el centro la reproducción de la vida humana y no humana. ¿Qué pasa con la interdependencia de nuestra realidad actual? Todos los sistemas en la vida son interdependientes. No hay nada que funcione en forma aislada. Los seres humanos unos de otros, las naciones y estos con todas,
las formas de naturaleza. Todo está interconectado. Nuestros ancestros lo sabían, pero las generaciones actuales, por el afán de controlar y beneficiarse de todo, lo pasaron por alto. Depredaron, destruyeron, acabaron con los recursos naturales hasta producir una crisis que tiene a la humanidad al borde de la extinción y la crisis climática. Esta tierra nunca ha estado tan enferma, ha estado tan expuesta a nuevas enfermedades y al colapso, pero los intereses creados no están dispuestos a parar ni a encontrar alternativas. Es claro que los problemas son internacionales, pero nuestras soluciones ni siquiera son nacionales, y hasta ahora ningún país ha sido capaz de resolverlas. Es un gran desafío y una gran oportunidad, pero tenemos que pensar y asumir las soluciones de forma mundial. Es una comprensión clara y no es tan difícil racionalizar que hay objetos necesarios de alimentos donde no son requeridos y en alguna otra parte de la misma vida dependen de ello. Un gobierno mundial significa mirar a todas las situaciones de este planeta y mover las cosas a donde son requeridas. Esta es una sola humanidad. Si pensamos en un mundo unido, entonces hay una sola economía. En repetidas ocasiones, algunos países ricos tiran al mar sus alimentos porque hay excedentes. Solo el gasto de tirarlo al mar cuesta millones de dólares. Sin hablar del costo de los productos que implica desembolsos millonarios. En estos mismos países hay mayorías de población que no tienen suficiente dinero para comer y no hablemos de otros países, los pobres. La situación conduce a un análisis económico de algo que representa un problema, porque si se da comida gratis a 30 millones de personas, entonces los precios bajarán y se perturbará la economía. Es un reto. No solo eso, 30 millones de personas en América están sufriendo por comer en exceso y 30 millones de personas están muriendo por falta de comida, ¿no? Son las contradicciones que estamos viviendo en este mundo. Entonces, parece un análisis simplista, pero no lo es. Es necesario mirar al mundo entero como una unidad. Hemos llegado a una situación extrema tal que es preciso transformar al ser humano, su educación integral, sus conocimientos sociales, porque esos condicionamientos y los sistemas educativos y religiosos que el ser humano ha consumido hasta ahora han contribuido a esta crisis global. Nadie piensa en el todo. Todos estamos mirando nuestro pequeño pedazo sin importar todo lo demás. ¿Qué implica un gobierno mundial? No hay un poder ejecutivo ni una legislación mundial, pero sí hay un tribunal y otros organismos de trascendencia mundial y con autoridad moral. Hace décadas la ciencia política debate sobre la necesidad y la forma de diseñar y operacionalizar un gobierno mundial. Pero ¿cómo le hacemos para resolver los locales, los gobiernos y las leyes, ¿no? Estamos frente a una crisis jurídica, al menos en México, terrible, en donde los delincuentes pueden salir fácilmente de las cárceles y los inocentes están en ellas. Hay diversas voces analizando el tema, desde el Papa, ¿no? Para aquellos que son creyentes, preocupado por el cambio climático, hasta Stephen Hawking, quien lo propone para evitar que el avance tecnológico acabe destruyendo la especie humana. Cuando veo a mis alumnos contentos del avance tecnológico, de un Oxxo que pusieron en el Tecnológico de Monterrey, donde ya nadie atiende, sino a través de tarjetas y todos se van a autocomprar, les digo, ¿y dónde está la mano de obra? ¿Dónde está la gente? Están desplazados. ¿Ese es el avance tecnológico que queremos? No, es un cambio total de paradigma y que tenemos que pensar y hacer reflexionar. Muchos han soñado con dominar el mundo. Alejandro, Constantino, Gengis Khan, Napoleón, Hitler, Stalin. Pero primero en concebir teóricamente un gobierno mundial fue Dante Alighieri, en su tratado La monarquía. Dice que la paz universal es deseable, aunque los conflictos son inevitables, y para que se resuelvan pacíficamente es necesaria una autoridad a la que puedan acudir los contendientes. Y por encima de las autoridades intermedias tiene que haber una autoridad suprema, un monarca universal. 4 siglos después, el abad de Saint-Pierre publicó un proyecto para lograr la paz en Europa, que inspiró a Kant en su tratado sobre la paz perpetua.
donde ya no supone un monarca universal, sino un acuerdo voluntario de todos los países. Es una idea precursora de las Naciones Unidas. Un gobierno mundial ha sido planteado e intentado por varios organismos internacionales antes y después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la Liga de las Naciones, que no tuvo éxito, simplemente fue la antesala de la Organización de las Naciones Unidas, y por primera vez sentaron las bases de una orden internacional basado en la ley. La Segunda Guerra Mundial destruyó la credibilidad misma de la Liga de las Naciones, pero la necesidad permaneció. Entonces se tuvo que crear la ONU, que es un fracaso igual al de la Liga de las Naciones. Es un club de debates que no tienen poder, no pueden implementar nada, ni parar nada, ni organizar nada. No se ha dado el siguiente paso porque hay muchos intereses de por medio, pero es claro y de simple comprensión que un verdadero gobierno mundial cambiaría toda la estructura del poder en el mundo y, por supuesto, el ordenamiento económico, lo que cambiaría lógicamente los demás órdenes de la sociedad. Pero, ojo, yo hablo de acuerdo de las naciones, no de un solo gobierno, que seguramente caeríamos antes en una guerra mundial entre Rusia, China, Estados Unidos, etc. Y entonces llegamos al tema que nos tiene aquí y el cual realmente me parece una gran alternativa, y que es la economía social y solidaria. El llamado imperialismo se ha globalizado y lejos de pensar en un gobierno mundial, se sigue afirmando en los estados y gobiernos, pues la globalización del mercado va íntimamente ligada no a la desaparición, sino a la redefinición de los estados y sus relaciones con la economía. Veamos el mundo actual, las guerras y todo que sigue siendo por el poder y el control de los insumos para este desarrollo, crecimiento tecnológico. Prueba de lo anterior es la crisis del sistema financiero global, que en el 2008 agudizó la pobreza por la falta de empleo, aumentó la desigualdad y la miseria y dio lugar a nuevos cuestionamientos sobre las lógicas impuestas por el sistema capitalista. La economía social y solidaria logró posicionarse entonces como una posibilidad alternativa y planteó los lazos solidarios como fundamento de una economía de la vida, en la cual el criterio básico son las necesidades y la reproducción. Esta es una cita de Heike Lamert y Mora, del 2009. Perdón por la pronunciación. Son muchas las definiciones y las aristas de la economía social y solidaria, que como siempre plantean innumerables debates en los cuales los académicos y demás actores se pierden, nos perdemos, pero hay algunos postulados que nos marcan hojas de ruta o por lo menos principios básicos de comportamiento, tal como lo señala Marañón Pimentel. Es necesario pensar a la economía solidaria considerando el poder como relación de dominación, explotación, conflicto de un espacio social mayor. Entonces, sabemos que eso es lo que nos va a estar impidiendo este trabajo. Sin embargo, si hay un acuerdo, podemos entablar esta comunicación, esta solidaridad, esta empatía, podemos darle la vuelta. Se trata de establecer entonces algunos principios básicos de convivencia social basados en la reciprocidad, solidaridad y respeto a la naturaleza y el autogobierno, tal como se evidencia en los movimientos indígenas, especialmente ecuatorianos y bolivianos. Bueno, vemos otros, ¿no? También ahora en Perú y otros países. Por consiguiente, la economía solidaria y las prácticas del buen vivir abren posibilidades que cuestionan las nociones hegemónicas del desarrollo, entre comillas, y que sostienen la unicidad, homogeneidad y unilinealidad evolutiva del mundo. Esto lo planteó Esteban. Otro principio básico para la convivencia social es el de no agresión, el del ordenamiento y la conducción de la vida por la persuasión más que por la violencia, lo cual nos lleva a la construcción de un tejido social que contenga
y reparen las diferencias existentes entre individuos y pueblos. En esta articulación es imprescindible que los lazos sociales se edifiquen sobre lazos morales. Otro es la transformación de las formas de gobierno de las fuerzas de trabajo, que tiene que ver con gobernar la potencialidad y la fuerza de las relaciones sociales. Es decir, tenemos que aprender a interactuar. La construcción de nuevos lazos locales en contextos que han estado reglamentados por la desigualdad y la competencia implica generar nuevas formas de gobierno de la fuerza de trabajo basados en la confianza hacia las potencialidades del trabajador y lo que éste puede hacer, y no solo en los procesos de acumulación de capital. Establecer nuevas formas de control, nuevas relaciones y reconfigurar los procesos de subjetivación que construyen al sujeto trabajador. Para vivir y convivir dentro de este nuevo modelo se requiere primordialmente la satisfacción de las necesidades básicas en una forma digna y sin explotación. El ser humano siempre aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. El deseo de alcanzar un estado de mayor satisfacción o placer constituyen la acción humana. Aprender a decidir en grupo es otro principio fundamental en la aplicación de este nuevo modelo económico. Este principio es la base de la política y la economía y supone aprender a concertar, entendiendo que existen los intereses individuales, pero también los grupales, y ello conlleva a la selección de un interés compartido, el cual se convierte en el propósito grupal que orienta y beneficia a la mayoría. Si profundizamos en las reflexiones, es lógico que iremos encontrando otros principios, muchas normas y comportamientos para otras, muchas particularidades de vivir en comunidad e interdependencia que tendrán que irse particularizando en cada sistema educativo, económico, social y cultural de cada realidad. Para concluir, están haciendo un nuevo paradigma de conocimiento en el cual participan expertos de muchos países que coinciden en otra forma de concebir la realidad del mundo actual, basada en una forma diferente de comprender de las relaciones y complementariedades recíprocas de todos los fenómenos entre sí, físicos, biológicos, sociales, psicológicos y culturales. Es urgente crear un nuevo modelo de sociedad, de civilización, en el más amplio sentido de la palabra, y de mundo. Son principalmente las instituciones de educación superior, pero también la comprensión, el entendimiento, la empatía y el diálogo con aquellos que tienen otro tipo de conocimiento. Las que deben propiciar este cambio, fomentando la comunicación interdisciplinaria para construir nuevos campos del conocimiento y concepción del mundo. Las instituciones educativas a nivel mundial deben ocuparse ya de los estudios no solamente del presente, sino del futuro, y de la generación de conocimientos que contribuyan paulatinamente a la creación de una nueva concepción de ciencia, en donde se vinculen la unidad y la diversidad, y el fin del conocimiento deje de ser el poder y la riqueza de unos cuantos, y sea el ser humano el centro de sus preocupaciones. Es evidente la necesidad de construir una nueva racionalidad científica y una nueva ética que dirija la relación entre la diversidad humana y la naturaleza. Solamente así podrá generarse y desarrollarse una nueva conciencia universal. Es necesario establecer unos principios básicos de convivencia social dentro de la economía social y solidaria que permitan a la sociedad regirse y establecer comprensiones básicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muy bien, pues es todo un diagnóstico partiendo de lo económico y bueno, pues iniciamos con preguntas o con reflexiones de nuestros compañeros
participar, varios que ya estamos aquí, me da mucho gusto. Está Lucía, está David, está Alejandro, está Daniel, en fin, alguien que quiera preguntar con toda confianza o complementar o reflexionar en torno a la conferencia de nuestra compañera. Adelante, Daniel. Y después Alejandro. Adelante, Daniel, sí, y Alejandro después. Un gusto estar con ustedes. No, mi reflexión o mi pensamiento o pregunta en cuanto a la renovación del conocimiento repensando la educación es la gran influencia que tiene los avances tecnológicos en la educación y en el formateo de las mentes de todos los ciudadanos. Porque no tenemos que olvidar que la tecnología la financian justamente los grupos económicos, enfocándola hacia el mercado, no hacia la educación. Entonces, el gran cambio tiene que venir implosionando desde abajo, o sea, desde toda la comunidad que conformamos, podríamos decir nosotros, a nivel latinoamericano y mundial, tratando de, podríamos decir, enfrentar ese sistema. La cuestión es, o el desafío es, cómo enfrentarlo. Porque tenemos que utilizar a su vez la tecnología que tiran hacia el mercado los grupos económicos. Pero a su vez, hoy con lo que podríamos llamar el Big Data o el sistema Meta que ha creado a través de Bill Gates y todos ellos, están manejando grandemente o direccionando la tecnología y la educación hacia lo que ellos quieren, hacia el mercado. Y no, por el lado de ellos no va a venir nunca una ayuda o una mano. A mí una última cuestión o anécdota. A mí me tocó estar en una charla por Zoom que vinieron unos parlamentarios europeos, 2 españoles y un alemán, a hablar a través de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, que estuvieron en Rosario ellos, y empezaron a hablar sobre el litio, o sea, sobre la explotación de los recursos naturales, y empezaron a hablar sobre el litio y sobre el concepto de soberanía estratégica. Y para ello la soberanía estratégica es que como nosotros no tenemos la tecnología para explotar el litio, ellos traen la tecnología y yo la pregunta que le hice en ese momento, pero ustedes buscan la explotación hacia el mercado o una explotación con sustentabilidad y respeto del clima, del ser humano. Y bueno, la contestación fue ambigua porque en definitiva fue para el mercado. Pues me contestaron, y nosotros no podemos pretender de golpe inundar de baterías para Automotor Europa, porque en este momento no hay tantos autos en Europa, pero sí ir programando la explotación. Entonces le dije, bueno, entonces el enfoque de ustedes es dar una mano a Latinoamérica para la explotación del litio, pero con una mirada al mercado. O sea, a Latinoamérica a ustedes no les interesa. Y bueno, y ahí quedó. Pero volvieron a hablar de la soberanía. Lo que pasa es que tienen que ver la soberanía, no con el concepto de soberanía nacional o regional, sino con una mirada a soberanía estratégica. Entonces, todo eso marca un desafío muy grande que tenemos y, bueno, justamente enfocándolo, como vos decías, Patti, poniendo al ser humano en el centro. Y ese enfoque lo vamos a tener, y desafío y desarrollo lo vamos a tener que batallar nosotros, justamente. Que ya se viene batallando hace años, pero cada vez en la situación que está la humanidad y el mundo y el planeta Tierra se vuelve más imperioso. Así es. Eso nada más. Gracias. Gracias. Ricardo. ¿Dónde andas, Ricardo?
¿Te nos perdiste? Quizás salió. Bueno, yo había levantado la mano, Ok, Alejandro. ¿Sí? Y luego Marta Giraldo, sí. Bueno, me sumo a esto que plantea Daniel de los desafíos. Hoy salieron dos cosas en medios periodísticos y una tercera cosa también de una revista de la UAM, ¿verdad? Por un lado, esta cuestión del chat GPT que empieza a tener se comentaba, una presencia social muy grande con lo que implica en términos de procesos educativos, de cómo, entre comillas, se construye una narrativa en donde hay poca elaboración, ¿verdad? Pero hay un gran avance tecnológico que parece, ahora sí que como señalaba Chomsky, porque estoy citándolo a él, ¿no? Se trata de un plagio de alta tecnología, ¿no? Y una forma de evitar la educación, el proceso educativo, de evitar el aprendizaje. Yo creo que ese es un aspecto con el que hay que discutir, que es muy importante. Al mismo tiempo, en el país salía una nota muy para el caso mexicano, por lo que es la ministra Yasmín Esquivel, salía una nota en donde se ponía pues el conjunto de elementos para formalizar que hubo un plagio, y es demoledor. O sea, uno revisa esa publicación del País y no tienes más que coincidir, más allá de que haya operaciones políticas para buscar en dónde falló la ministra y pegarle al gobierno de López Obrador, pero sí hay una situación de recurrencia en el plagio, tanto en la tesis de licenciatura como en la tesis del doctorado, porque se hace referencia a la tesis del doctorado. Ese es otro problema y que tiene que ver con algo que atraviesa nuestros sistemas escolares, la presencia del plagio, del copio y pega, pues así se van las cosas, ¿no? Quizá es el producto de lo que planteaba Richard de la McDonaldización de la sociedad, hacer las cosas rápido, consumir lo que sea y ahí vamos, el publicar o perecer como algo presente. Y una cosa última en este trío de broncas que yo veía, que salió en la revista Reencuentro, como resultados del programa de posgrado, y ellos se encontraban en una experiencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que el modelo de educación ligado al Sistema Nacional de Investigadores impactaba en los estudiantes y que entonces se convertía en un asunto de investigación con todas las deficiencias que señalé, y de un abandono de la docencia. Yo creo que estamos envueltos en esto, Pati, y pues como profe lo sabemos, ¿no? Cómo está impactando. Entonces, bueno, me gustaría escuchar tu opinión, porque si bien podemos decir hay que generar nuevos procesos educativos y todo esto, sin embargo está enfrente pues este viejo planteo de Marx de los educadores necesitan ser educados, ¿verdad? Y esos que evalúan, los evaluadores, pues tienen que ser evaluados, porque la culpa, en este caso, por ejemplo, de la ministra, fue de los evaluadores. Dejaron pasar hasta notas de pie de página que decían, en ese libro que yo escribí, refiriéndose a libros cuando todavía no había nacido la ministra, por decir algo. Entonces, quiere decir que nuestros evaluadores, nuestros directores de tesis, o no estudian y también están preocupados por acumular puntos para ser premiados por la academia, o les importa un comino, o hay consensos cómplices, ¿verdad? Entonces, ¿cómo frente a esta cuestión tan pesada podemos construir algo, ¿verdad? Nada más, pero te felicito, Pati, es muy pertinente esto que estás planteando. Gracias, Alejandro. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Tú continúas o le damos la voz a Marta Giraldo? Marta, porque creo que Ricardo tiene problemas. Adelante, Marta, perdón. Voy a prender aquí el video, pero no parece que no se puede, no se deja encender el video. Entonces, bueno, lamento, pero bueno, yo quería solamente a Pati darle las gracias, a Ricardo por este trabajo de este tejido, y a Pati pues decirle que desde Minganet, que no sé si sabes algo de Minganet o qué tanto sabes. No mucho, pero si tú me platicas.
Bueno, creo que sea otro el espacio porque pues vamos a trabajar con lo tuyo y sobre eso es decirte que Minganet es una iniciativa precisamente para fortalecernos desde la sociedad civil, donde la sociedad civil somos todas las personas que como individuos compartimos, puedo decir, todo lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que no hay nada en que sea básico como un universal de ese planteamiento y es lo que Minganet también está proponiendo. Entonces, juntémonos alrededor de estos comunes para nosotros hacer propuestas, porque no podemos seguir esperando que nada nos llegue de ninguna parte, porque lo único que vamos a seguir recibiendo es desastres, como los estamos viendo. O sea, de arriba no va a llegar nada, sino más guerra, más polarización y más presión, más hambre. La situación es realmente crítica y creo que las oportunidades que tenemos, ya vemos con las cifras de cambio climático, la cosa está ya bastante del otro lado. Entonces, yo soy una convencida de que, de que el poder lo tenemos en la base, somos los que sostenemos esa pirámide, todo esto que está pasando es estamos realmente cooptados en nuestra autonomía y ese despertar de conciencia que tú dices es lo más importante. Y allí obviamente lo que más nos conecta como humanidad en la sobrevivencia de la vida, pues es la economía. Entonces, pues en esos planteamientos, pero sobre todo después de haber, en mi caso, recorrido una, digamos, trayectoria como ingeniera de sistemas que fue inicialmente, pero donde trabajé por la apropiación del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, cuando me pongo en este reto por dos temas. Uno, porque no hay información y conocimiento para la gente. Tenemos, alguien me daba de la red de las bibliotecas de la salud, la red virtual de la salud que está con la EPS, el 80% de la información que rueda por internet es falsa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y fue una de mis frustraciones porque trabajé mucho en el tema de bibliotecas aquí en Colombia y dije, vamos a mirar cómo el tema de la información y conocimiento tiene que ser algo que nos sostenga para que podamos, digamos, esa evolución, trabajar con esa herramienta, que es poder contar con información pues de la vida real, para poder seguir adelante y caminar juntos. Entonces, para la toma de decisiones de todos nosotros, eso con este sentimiento también de la pérdida de la autonomía como el propósito fundamental. Entonces, Minganet se ha preguntado y pues le hemos dado red de redes por el cuidado de la vida, ¿cómo hacemos para conectarnos y generar primero ser muchos para poder incidir, porque estamos dispersos y fragmentados y así no logramos nada? Entonces, ese unirnos sí me ha llevado también a este mismo tema, porque en Colombia pues tenemos ya las redes que dicen sí, unámonos y todo eso, pero nos falta esa plataforma que nos conecte, donde podamos hacer todo lo que están haciendo la tecnología cooptada para el bien de unos pocos, mas no estamos usando la tecnología para el bien común y para estos propósitos. Entonces, la pregunta y el tema, digamos, que hemos estado planteando y es la propuesta que tenemos es, bueno, la primera pregunta, ¿cómo nos organizamos? Que es ese nuevo orden mundial, ¿cómo sería? Y es donde ahí estamos y no hemos querido dar pasos en falso hasta no tener como esa claridad, donde sea un orden que definitivamente no hay jerarquías, pero es un orden donde nos vamos como sociedad civil a organizar de manera eficiente, efectiva, para nosotros beneficiarnos de lo que hacemos nosotros. Nosotros producimos la tierra, producimos los alimentos, generamos el conocimiento, de nosotros tendría que ser la riqueza. Entonces, poco a poco la podemos ir construyendo si nos vamos conectando, favoreciendo entre nosotros e intercambiando información y conocimiento. Con un nuevo chip, que es el chip del diálogo es de la escucha, el diálogo, la empatía, o sea, todo lo que estamos hablando. Entonces, solamente decirte, Pati, y pues y a todos, que realmente a mí me gustaría como continuación de esta conversación y como mirar cómo podemos
ver esas posibilidades, porque en Colombia, donde estamos como adelantando esto, tenemos esa voluntad de interés, pero nos han faltado los recursos para decir, bueno, pongámosle a esto un trabajo sostenible. Y pues es la pregunta, eso no, pues uno lo hace y nuevamente eso no es un tema de un país. O sea, tendríamos que realmente América Latina unirnos para pensarnos esto de manera que tengamos unas estructuras donde nos apoyemos para poder que la inteligencia colectiva se mueva y circule, y esto no es como, esto no amenaza ninguna red, o sea, todas las redes que se hagan para fortalecer lo local, que es lo importante, que existan, pero que es lo mínimo que debemos construir, no solamente plataformas digitales, sino de plataformas en todo sentido. El tema de la educación como lo más importante, y pues ahí la palabra minga, cómo nos juntamos es en solidaridad y en colaboración. Entonces, por eso me gustaría como pues decirle, pedirle a Ricardo y a Patti y a todos los que están aquí, si podemos, como generar un espacio para continuar esta conversación, ver si les puedo contar de Minganet, ver qué podemos conectar. Les digo pues que en Colombia yo no he tenido un espacio como el que Ricardo, digamos, ha ofrecido allá, y como todo lo que está tejiéndose en México tan claramente, yo no lo veo tan claramente en Colombia desde la academia, pero yo sé que este esfuerzo es con la academia, no es la sociedad civil solita, no es de arriba para abajo, no es de abajo para arriba, es desde el centro, y la investigación es eje importantísimo de apoyar, digamos, un esfuerzo como estos. Tenemos que fortalecer, promover esa investigación aterrizada. Entonces, pues es como eso es lo que quería comentar, y pues hay una posibilidad ahí. Yo en el Foro Social Mundial anterior, ahorita en el 2022, y allá pues fue que nos conocimos con Ricardo y pues muchas otras personas que están aquí en esta mesa, pero allí llevamos desde Minganet un diálogo latinoamericano para las transformaciones sociales y económicas requeridas para el cuidado de la vida. Adelantamos 2 diálogos dentro del tema del Foro Social Mundial, y creo que es un tema que podemos eventualmente llevar a un próximo diálogo que se está proponiendo para finales de este año en el tema relacionado con Foro Social Mundial y en el tema de la economía social y solidaria. Entonces yo lo ampliaría, no que quede solamente economía social y solidaria, sino como más a la vida, que sea como que incluya todo, porque pues ya cogiendo la economía ya quedan muy poquitas patas cuando la economía se comprende como la estamos comprendiendo, pero para que se vea que no es solamente allí, y realmente invitar a todos los que estamos con ese propósito del cuidado de la vida a ver cómo hacemos para construir, digamos, pues para proponer, digamos, unas propuestas y empezar como a construir sobre ellas, ampliar el diálogo y conectar a los actores que tienen ya, digamos, adelantada sus pensamientos en el tema de plataformas, en el tema de herramientas de colaboración, de formas de organización autónoma, todo sobre la autonomía. Minganet, como les digo, tiene un planteamiento de cómo podemos trabajar la información para la soberanía, en este caso empezando por la soberanía alimentaria, pero yo digo que si arrancamos con un tema de esos, ya ese mismo modelo sirve para las demás soberanías, que simultáneamente podamos empezar todas las soberanías y que podamos como actuar pronto en esto, que creo que hay un tema de urgencia, y creo que pues no son muchas las oportunidades de realmente de apurarnos en ese tejido y unir esfuerzos, que es lo que falta. Entonces, bueno, hasta aquí, qué pena esto tan largo, pero pues no podía dejar de comentarlo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues voy a tratar de integrar los comentarios que hicieron. Yo creo que estamos avanzando ya aquí, con todas las contradicciones que pueda tener el desarrollo tecnológico, porque si no fuera por el desarrollo tecnológico no estaríamos aquí, ¿no? Esa es una contradicción. En realidad nos sirve a nosotros. El problema en la educación es cómo tiene cooptados a los alumnos, cómo los tiene apagados, cómo los tiene desinformados, ¿no? Cuando yo hago que pido permanentemente la lectura de las noticias para que tengan información a nivel mundial y a nivel nacional, salen con una noticia que leyeron y la leyeron en el celular. Ya no se van a los periódicos, ya no.
O sea, ni siquiera se preocupan para ver qué otras noticias o cuál es la fuente. Y sabemos que nosotros que las fuentes son falsas, muchas, pero también los periódicos. Aquí nos acabamos de enterar en el juicio de García Luna, que es una vergüenza cómo le pagaron dólares a un periódico, El Universal, para que lavara los nombres de ellos, para que resaltara cosas que habían hecho y más bien borrar la realidad, ¿no? Y eso con otros periódicos también seguramente. Entonces, yo creo que hay que ir, decía mi abuela, despacio que voy deprisa, ¿no? Esta experiencia que estamos teniendo de podernos reunir y platicar desde Colombia, en Argentina, incluso nos hemos reunido con los españoles, me parece que es un gran avance porque estamos visibilizando las problemáticas y poder decir qué es lo que estamos haciendo en cada lugar, en cada país. Seguramente tendrán ustedes ideas que nosotros no hemos pensado o nosotros tendremos trabajos que ustedes no han pensado, en fin, y que lo que es importante es poder tener esta forma de compartir nuestros conocimientos o nuestros desconocimientos también, ¿no? Creo que esa parte es muy importante y es un avance. En lo que decía Alejandro, pues el problema es precisamente el neoliberalismo. Mi tesis de doctorado que hice en la UAM, que por cierto no me quisieron publicar, y la tuve que publicar por otro lado, habla de la descomposición interna de la UAM, de nuestra institución. Tenemos muchas riquezas, pero también el neoliberalismo penetró de manera terrible en las instituciones de educación superior. La forma en que nos pagan, dependiendo de lo que producimos, sin saber que lo que producimos tiene calidad o no, lleva al plagio. Entonces a mí me pareció que era importante hacer ese análisis, porque hay una descomposición, la gente ya no quiere la docencia porque la docencia paga menos que la investigación, aunque la investigación no sea fundamental. Y eso no pasa solamente en la UNAM, pasa en el POLI, pasa en la UAM, ¿no? Plagios que hemos visto que suceden y que la gente se queda callada. O que se ha normalizado, naturalizado. Ay, me equivoqué, es que se me olvidó poner la cita, ¿no? Y tenemos que trabajar con los alumnos, pero si no trabajamos con los maestros sobre eso, es la forma en que tenemos un ingreso. Entonces, si producimos menos o hacemos trabajos que no nos dan puntos, pues no los hacemos y nos vamos a donde va a trabajar. Hay un problema ahí ético de los profesores. Desde que nos dijeron, te vamos a dar más si tú produces más. Yo me acuerdo de una compañera que se me acercó y me dijo, oye, y si lo que tú escribes le ponemos mi nombre, lo que yo escriba le ponemos, entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dejó de hablar. ¿No? Porque no lo visibilizamos, porque nos crea conflictos entre nosotros. Ajá. Tenemos muchos ejemplos que, no sé, tardaríamos en decir, pero yo creo que hay que decirlos. Hay que decirlos porque son trampas mortales para la educación. Si el profesor plagia, si el profesor hace trampas, si el profesor maltrata, si el profesor, entonces los alumnos van a ser iguales. Cuando yo estoy trabajando ahora economía social y solidaria con los alumnos que son de administración y que vamos a trabajar con cooperativas, vamos a formar cooperativas legales, vamos a hacer toda una política que viene desde Rectoría General, que ahí hay un cambio, déjenme decirles, es un cambio de mentalidad, un rector general que es de avanzada, ¿no? Que dice, vamos a hacer una caja de ahorro de toda la UAM, pero también la vamos a trabajar con un convenio con el Politécnico para los alumnos, para que vayamos cambiando la mentalidad financiera y de educación de los bancos, que son excluyentes, que nos roban, etcétera, etcétera, etcétera. Se está viendo cambios, nada más que los cambios requieren tiempo. Y también reeducarnos a nosotros. Por eso yo decía de un cambio de paradigma.
porque nosotros también tenemos que pensar, salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, pues a lo mejor eso no me va a dar puntos, pero va a ayudar a esta comunidad, yo voy a escuchar a esa comunidad y voy a ver los problemas. Hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Pero no lo comparte, porque es compartir conocimiento y puntos. Y entonces ahí viene también, pues esta parte, pues que se ha trastocado de el trabajo de investigación que debe ser colectivo. El sistema de nosotros es un sistema de investigación colectivo, donde enseñamos a los alumnos a trabajar de manera en equipos de trabajo, ¿no? Pero es muy difícil. Les decía, yo trato de trabajar esto y me dicen los alumnos, no, maestra, pero ¿cómo vas a trabajar con el dinero de otros? ¿Y qué tal si nos roban? Pero no, maestra, tenemos maestros que nos dicen ganancia, 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 ganancia. Le dije, sí, van a acabar como García Luna, ¿no? Veía yo un chiste que decía, aquel que soñaba, García Luna soñaba con irse a Estados Unidos. Pues sí hay que tener cuidado cómo piensa uno y cómo sueña, ¿no? Porque ahora sí va a estar en Estados Unidos, pero recluido, ¿no? Entonces, todas esas formas de pensar, toda esa ha destruido mucho el trabajo interno de las instituciones. Entonces, tenemos que empezar, pues, ni modo, a lo mejor nos vamos a hacer de enemigos, ¿verdad? Pero decir, no, pues es que tú ¿con qué autoridad moral hablas cuando plagiaste un libro, cuando estás acusada de robo de investigadores, etcétera, etcétera? ¿No? Y de verdad uno dice, ¿de veras? O sea, ¿de veras? Se ha, creo, naturalizado no solamente el plagio, ¿no? Se ha naturalizado la inmoralidad. Y ese es un valor que nosotros tenemos que recuperar. Y es muy difícil, porque estamos en permanente competencia. Y que la economía social y solidaria creo que nos debería de ayudar a dejar de estar en esa competencia, ¿no? A lo mejor es difícil, a lo mejor yo estoy con un diseño idealizado, como dicen los administradores, que no se puede, pero yo creo que sí. O sea, estar trabajando con organizaciones sociales, con cooperativistas, con campesinos, estamos nosotros, déjenme decirles, por primera vez trabajando de la mano con el gobierno. Siempre hemos ido en contracorriente, ya estamos en la corriente, porque estamos trabajando a partir de nuestra red en un diplomado que se va a impartir a todos los productores y capacitadores del campo para el cambio de bioinsumos. Ahí no nos van a pagar, o sea, la universidad nos está pagando, pero estamos trabajando de la mano con el gobierno, que ellos son los que nos llamaron. ¿Por qué? Porque son los que están trabajando en lo local, en lo regional. Pero también estamos escuchando a los productores, a los pequeños productores, y ellos están dando el conocimiento también en ese diplomado. Fíjense, estamos trabajando en un cruce de saberes, en una colectividad, en un conjunto de saberes. Ha sido un trabajo precioso el que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer es que se van a grabar los módulos del diplomado para que puedan llegar a todos aquellos que tengan la posibilidad, a las escuelas campesinas, por ejemplo. A los que tengan internet, a lo mejor no todos tienen internet, se está tratando de que todo el mundo tenga internet, pero pues no sabemos. Pero bueno, se va a hacer ¿no? Estamos en la certificación de los conocimientos de los productores, sin hacer exámenes, sin nada de eso, porque es otra el pensamiento, la forma de trabajo, me parece que es muy importante. Es decir, nosotros, aquellos que pensamos que lo sabemos todo, que obviamente no somos conocedores, entre más estudia uno, más se da cuenta de lo ignorante que es, pero estamos teniendo la capacidad o tratando de tener la capacidad de escuchar a estos productores, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de los megaproyectos que se están haciendo. La idea de que en el Tren Maya, imagínense nada más,
y en el aeropuerto de Tulum los productores tengan un mercado de sus productos, ¿no? Porque tienen textiles, sí, Marta, gracias. Tienen miel, ¿no? En vez de que se venda la miel china, pues se va a vender la miel que ellos producen. Todas las, el arte. ¿Cuándo se ha pensado eso? Nunca. Y vamos a tener que pelear con las transnacionales y Zara y todos estos que van a querer estar ahí. Pero estamos trabajando ya de la mano con el gobierno, con las organizaciones y nosotros. Creo que ese es un cambio de paradigma fuerte. Y además también pensar en lo internacional, porque lo internacional también está en crisis y Argentina tiene problemas y Ecuador tiene problemas y estamos todos tejiendo estas experiencias para podernos enriquecer. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad como académicos y como investigadores. Es muy difícil, porque la zanahoria ahí está, ¿no? Esto del plagio, pues sí es un golpe político, pero pues si se demostró que era. Pero ¿cuántos de otros partidos hacen eso? Peor, la robadera que se ha naturalizado, ¿no? Yo hablo con los alumnos y dicen, no, pues sí, todos son iguales. Pero sin bases, sin conocimiento, sin lectura, ¿no? Sin todo esto que debería ser parte de nuestro trabajo. Bueno, alguien quería también hablar por ahí, perdón. Luis, algo así, ¿no? Ricardo Linares. Adelante, tocayo, y luego David Zamora. Bueno, pues muy rápidamente, ¿no? Felicitar este trabajo, pero muy interesante todo. Y yo sí quisiera, ahorita con lo que dice la compañera, cómo nos pueden llegar o nos pueden acercar toda esta información tan importante a este sector de las cooperativas, ¿no? Cuando hablamos de este trabajo, cuando nos hablan de toda la preocupación, de todo un sistema, de todo un perfil que deben tener los educadores de la economía social y solidaria y todo esto, yo vuelvo a preguntar cómo podemos acceder siempre a esta información, ¿no? Siempre tenemos el grave problema. Yo veo esta situación de que por tiempo, por trabajo, por la cuestión que nos dedicamos a la producción, las cooperativas, poco estamos en estos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar un programa o cómo diseñar para que todo esto nos llegue o fluya, ¿no? Le dedicamos tiempo a esto, nos interesa. Yo en lo personal soy muy participativo en esto, me gusta mucho fomentar esto, pero también tengo la preocupación de cómo hacerle llegar toda esta información a estas personas que no tienen la capacidad tanto intelectual o inclusive por la cuestión de los medios, ¿no? Ayer estuve formando unos grupos solidarios y pues veo toda esta parte que la gente cuando les hablamos que ya están las cuestiones educativas, que tenemos con profesores, que tenemos maestrías, que tenemos esto, la gente a veces ni me lo cree, ¿no? Dicen, híjole, ¿en qué mundo vives, no? Porque esto ha detonado de un tiempo para acá todo este interés, ¿no? Pero también cómo hacer que los jóvenes se internen más en la economía social, ¿no? Y no en cuanto a la cuestión educativa, de cómo ir más al campo, ¿no? Ir más al conocimiento, más bien hacer un diagnóstico en el campo y en las personas que estamos trabajando como cooperativistas, ¿no? Porque los que sufrimos estos embates somos nosotros, ¿no? Los que estamos luchando día a día, los que estamos trabajando por mantener una economía, por fomentar la parte de los mercados, por fomentar este trabajo, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario, ¿no? Y agradezco mucho que también nos den esta oportunidad a nosotros de escucharnos, porque también sabemos que a lo mejor nuestro nivel en parte de objetivo que ustedes tienen no es como el de nosotros, pero sí es necesario que nosotros levantemos la voz para que también sepan cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo. David. Sí, muchas gracias. Pues reciban un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el sur de la República Mexicana, para los amigos que están de otros países. Bueno, yo primero que nada quiero decirles que yo no soy académico. Yo soy un simple arquitecto mortal que conoció la economía y
está tratando de incidir en la localidad donde vivo para los temas de economía social. Lo que comentaban los compañeros, ¿no? Esta economía pensada de las personas para resolver problemas de las personas. Y bueno, antes de seguir mi comentario, quiero retomar algunas cosas que bien comentaron compañero Alejandro Espinosa, ¿no? Los educadores necesitan ser educados. ¿Y por qué? Porque ya lo comentó Daniel Seinfeld. La educación está copada, mayoritariamente. Gran número tenemos insertos el chip de que solamente a través del sector privado o de la economía privada es como los alumnos, incluso las organizaciones pueden salir adelante. Estamos, bueno, por lo menos en México somos la frontera del sur de los Estados Unidos, y si revisamos toda la bibliografía de administración, de marketing, de finanzas, toda es de Estados Unidos, una gran parte. Entonces, pues bueno, ellos pues manejan el tema de generar economía a través del consumo, ¿no? O sea, mueven su economía a través de consumir lo que está. Y el incentivo, pues es el crédito. Te doy crédito para que sigas consumiendo. Habrán países que les funciona, pero creo, por lo menos aquí en mi comunidad, esto no nos ha funcionado. Al contrario, hay datos estadísticos donde las personas, en esa desigualdad que tenemos, las personas logran su crecimiento en base a la deuda, que al final no es crecimiento, o sea, deben. Y un indicador muy que veo con preocupación es que, por ejemplo, ahora tú vas a una tienda de cadenas y ya puedes comprar tu despensa a crédito. O sea, estoy comiendo ahorita para poder pagar en el futuro. Bueno, son ciertos indicadores, ¿no? Y comentando el tema que comentaba Marta Giraldo, ¿no? Somos muchos, somos millones de personas. ¿Qué nos hace falta? O sea, no puede ser posible que un 1% que controla la riqueza, que controla los medios de producción, pues sean los que nos dominen, ¿no? Pero ya se comentó aquí algún tema, el tema es la parte educativa. Y, Pati, tú lo comentaste, ¿no? La educación tiene apagados no nada más a los alumnos, a los mismos maestros, a los catedráticos, y es algo que hemos visto, ¿no? Hemos visto un perfil de tres tipos de catedráticos. Aquel catedrático que llega y nada más trabaja las horas de asignatura. A mí me pagas 20, 25 horas a la semana para trabajar, y es lo que te trabajo, ¿eh? Yo no doy ni un minuto más, ni un minuto menos, y si tengo que llegar a capacitarme, pues bueno, ahí llego para regañadientes, pero tengo que llegar porque si no, pues no me renuevan mi contrato, o empiezan los temas, la parte administrativa. Lo que también comentabas, ¿no? En la otra parte, que buscan la zanahoria para los temas de la investigación, ¿no? O sea, quiero ganarme un dinero extraordinario, pues publico, con todos los problemas que ya nos hay. Pero hay un tercer grupo que nosotros hemos identificado en estas actividades que venimos haciendo, que son los catedráticos que dan el extra. Independientemente de que tienen en el aula, cumplen un horario, hacen procesos de investigación, todavía les queda esa motivación para salir fuera del aula, fuera de las instalaciones educativas, escuelas, universidades, para abordar los problemas, llevar estos saberes, estos conocimientos. Entonces yo creo que un primer tema de cómo avanzar es que tenemos que identificar estas personas, estos catedráticos. Servidor, amigo de ustedes, yo soy secretario de Economía del municipio de Tuxtla Gutiérrez. El ser secretario, y lo digo abiertamente, es un picaporte. Yo llegara simplemente como su amigo David, pues muchos a lo mejor me abren las puertas, pero muchísimos me van a cerrar la puerta. O sea, ¿para qué vino un arquitecto hablando de economía? No, cierren la puerta, ahí ven mañana. Pero si uno llega con un membrete, pues te abre esta oportunidad. Y es lo que hemos tratado de aprovechar en el tema. Nosotros estamos siguiendo un pequeño modelito del INAES, acá en México, Instituto Nacional de Economía Social. No sé si ha funcionado en otro lado. Yo le hablo nuestras experiencias, nos ha estado funcionando. Y desde la política pública hemos tratado de reforzar esta vinculación. El tener
un cargo un puesto, un cargo público, ser servidor público, te permite poder impulsar políticas públicas, que también es lo que necesitamos. Políticas públicas de gobiernos de primer contacto. Acá en México les llamamos alcaldías o presidencias municipales, ayuntamientos. Somos gobiernos de primer contacto. Si la persona se le derrama el agua negra de la calle, van y le tocan la puerta a la presidencia municipal que quiere que le arreglen el agua. Si no tiene luz, le arregla el agua. Entonces, al ser este gobierno de primer contacto, pues bueno, también nos permite organizar a personas. Y es lo que estamos haciendo. Les platico rápidamente qué estamos haciendo. Ya Ricardo le hemos compartido los datos, se los comparto. Modificamos nuestro reglamento de la administración pública y instalamos un Consejo Consultivo Municipal de Economía Social. Porque no tenemos espacios de diálogo. O sea, yo me di cuenta, no hay espacios de diálogo. Podemos reunirnos, pero pues va a ser de manera desorganizada o alguien tiene que arrastrar el lápiz. Y muchas veces lo que menos queremos hacer es arrastrar el lápiz. Por eso yo felicito mucho a Ricardo, esta energía que tiene de estarnos convocando, hay un chat muy participativo, nos suma, entonces se está creando ligas. Pero el día que Ricardo por alguna situación no esté, ¿qué va a pasar? Entonces, igual en el gobierno, lo que estamos pensando es, entonces reforzamos el tema de este consejo municipal y lo estamos haciendo de una manera tripartita. Un espacio o varios espacios para los organismos del sector social de la economía, las cooperativas, estos grupos colectivos que están. Otro espacio para las instituciones de estudios superiores, donde está el conocimiento y donde nos pueden al ciudadano reeducar. Y bueno, invitados especiales y todo. Entonces lo que queremos es hacer lo que nos comentaba, nuestra compañera Marta Giraldo, ¿no? ¿Por dónde empezar? Nosotros estamos tratando de empezar ya con una mesa de diálogo, para que el día de mañana nuestros gobiernos municipales duran 3 años. Y si el tercer año termina, llega otra administración y no le interesa la economía social, le interesa más otro tipo de economía, pues bueno, le da el carpetazo y listo. Pero al quedar en una política pública, yo puedo llegar y exigir, oiga, fíjese que aquí el reglamento dice que usted, funcionario, lo tiene que instalar. Entonces aquí ya estamos en un tema de este empoderamiento. Es algo que estamos haciendo desde acá. Nos falta muchísimo, ustedes tienen muchísima experiencia en estos temas para reforzar estos canales de diálogo y sobre todo que por lo menos en México la gente también conozca sus derechos, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Están las leyes, pero no las conocemos. Entonces, no lo exigimos o vamos a pedir un favor a cierto funcionario, a cierto político, y bueno, desconociendo de que no tenemos que pedírselo. Él tiene la obligación de instalar, porque si no, pues bueno, podemos utilizar el aparato, los órganos de control interno, exigir, pero bueno, yo era lo que les quería yo comentar este tema, de lo que estamos haciendo, estos espacios de diálogo, porque necesitamos platicar mucho, hay muchísima desconfianza, y muchas organizaciones del sector social de la economía lo que quieren es la zanahoria. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto va a ser a fondo perdido? ¿Me vas a dar insumos? Entonces cuando uno le llega y le dice, no, es que si usted no resuelve sus problemas, ¿yo por qué le voy a venir a resolver sus problemas? Ni los míos puedo resolver. Ahora, ¿cómo? Entonces, bueno, esa es una partecita de lo que estamos haciendo y era lo que les quería yo compartir. Y bueno, estaremos conversando en lo que dura el programa y posteriormente pues ahí les paso los datos para que también nos ayuden a compartir. Sería mi comentario y muchas gracias Ricardo y Pati por ese, bueno, y a los demás compañeros por este diálogo que tenemos. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Adelante, Lucía, y después Julio. Micrófono. Buenas ya. tardes. ¿Sí, me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Pues muy interesante tu postura, Pati. Abarcas mucho, y la situación está en que tenemos que ser como los matemáticos, ¿sí? En dividir el problema en sus partes
para poder hacer toda esta ecuación que tenemos de rezagos de 500 años de imposición colonial y de esclavitud, y de pasar de la esclavitud a un régimen de autonomía, que esa es la situación. Si la misma universidad, que es autónoma, tiene las broncas que tiene, ahora imagínate, ¿no? Cómo un pueblo, una comunidad no va a tener problemas. Entonces, para mí, empecemos por un lenguaje, bajémonos de ese potro en el que andan algunos académicos, porque la palabra decir saberes son conocimientos y las personas merecen que se acepten sus conocimientos, no hay que etiquetarlos. Es que ellos tienen saberes y nosotros tenemos conocimientos. No, todos son conocimientos. Seamos humildes ante la realidad, porque pues a ti te dan un machete y te ponen en un cerro y a ver qué haces. No vas a saber qué hacer. Entonces, créeme que hay que tener habilidades, y entre esas habilidades, la habilidad de expresión. Hay muchos tipos de expresiones que no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra gente ha sido dividida por sus lenguas. Y durante la colonia fue tan severa la violencia, que tienen un trauma que no se ha sanado. Entonces, si queremos movernos de este punto donde estamos atorados, y bien lo decía David Zamora, la desconfianza, ¿cómo no van a tener desconfianza si son 500 años de abusos y etiquetas y ninguneos? Hasta nuestra propia historia está totalmente mutilada, ¿sí? No hay una historia verdadera y tampoco se les da acceso a su historia, porque no pueden excavar. Solo el Instituto Nacional de Antropología puede excavar y decidir qué es su herencia y cuál es su herencia y cómo existe esa herencia. No, yo ya creo que la gente ha madurado. No estamos en una colonia, descolonicémonos una vez por todas y hagamos de responsabilidad, hagamos que la gente se haga responsable de su historia local, de su bienestar local, de su autonomía alimenticia local, ¿sí? Esto de andar transportando cosas por todo el mundo es una absurda y total fantasía de los transportistas, es un monopolio, y trataron de meter a la idea de que, bueno, ¿sabes qué? Puedo tener plátanos de Argentina o quién sabe qué cosas, me las traigo en el invierno, porque, bueno, en el invierno no se dan las papayas y me las traigo del otro lado del hemisferio. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque se desprecia la variedad de alimentos que tenemos, que se dan en distintas épocas, y todo eso se ha ido comercializando y verdaderamente perdiendo la calidad de los alimentos, la cantidad de plátanos que teníamos, la cantidad de papayas que teníamos, la cantidad de variedades de alimentos que teníamos, los mismos peces. Todo ha sido depredado por un comercio necio en tener grandes cantidades en almacenes congeladas que cuestan miles, y las toneladas de comida que se desperdician, las miles de cosas. Es absurdo tratar de hacer las cosas como lo han estado haciendo, y definitivamente creo que la gente que está en el campo ha sobrevivido sin nosotros, los académicos, y no necesitan que les digan cómo peinarse, o cómo arreglarse, cómo tejer, cómo barrer. No necesitan que les apruebe sus saberes. Entonces, por favor, para empezar, borremos ese vocablo de léxico académico, por favor, porque no funciona. Es denigrante, es totalmente denigrante. Entonces, seamos muy cautelosos con las palabras que usamos para comunicarnos. Yo inventé una cosa que se llama interpretación conceptual, y aprendamos a partir de los conceptos y entendamos que cada grupo local
tiene una lengua que obedece un paisaje, y ese paisaje determina absolutamente todo en su vida. Ese respeto tenemos que retomarlo. Es todo lo que puedo decirles, que no están solos, son mucho más los que no ingresan a las universidades. Somos muchísima gente que entra, se decepciona y se sale. ¿Por qué crees que se salen? Porque no dan el ancho. Ese es el problema. No terminan las carreras porque la carrera no está hecha para el beneficio del estudiante. Entonces, ya es hora de dejar de quejarse de la población y empezar a entender por qué estamos como estamos. Y estamos como estamos porque somos una colonia y porque son esclavos del dinero. Dejemos esos parámetros por la paz y empecemos a construir verdaderos lazos de amor y de afecto por nuestras raíces y que sean auténticas. No va a funcionar si no es auténtico. Gracias. Gracias, Natalia. Adelante, Julio, y Armando después, pero y tú, Pati, cierras todo. Okay. Bueno, Gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Gracias. Un gusto. Gracias, doctor Ricardo, por la invitación. Doctora Pati, me ha gustado mucho leerla, seguir algunos de sus artículos e ir aprendiendo, porque yo tengo muy poco en este mundo de la economía social realmente, y al igual creo que David, estoy aprendiendo a través del propio INAES, a través de un nodo de impulso a la economía social y solidaria. Eso fue lo que me llevó a aprender o a entrar a este camino, que me ha parecido increíble y que es un universo. O sea, todos los días encuentro tantas cosas, tanta información, que a veces no sé ni por dónde seguirle, ¿no? Pero bueno, yo me enfrento a un problema, y es que la gente no sabe lo que es economía social y solidaria. La gente no sabe lo que, por ejemplo, son los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Lo entiendo por la región donde estamos, que es en Guanajuato. Y me he percatado que en el ecosistema de los nodes, se da mucho más de la Ciudad de México hacia el sur, hacia Puebla, a Veracruz, y para arriba es prácticamente casi no se conoce, ¿no? De hecho, creo yo que los trabajos de algunos nodes que se han empezado en estas regiones, más hacia el norte, los esfuerzos desaparecen, ¿no? O sea, de pronto tienen un gran impulso y de repente desaparece esto, ¿no? Y las comunidades y los actores de la economía social y solidaria siguen trabajando porque es su dinámica, pero las instituciones de educación superior ya no, los organismos de gobierno tampoco, o sea, pues los dejan, pero los actores siguen porque pues es su vida, y si no siguen, pues desaparecen, ¿no? Entonces, para mí el gran problema es que la gente conozca lo que es economía social y solidaria. Yo trabajo en un instituto tecnológico, tenemos como nodes una enorme bondad, por decirlo, un tesoro, porque, y ese es otro punto importante que me gustaría tocar así rápido, nada más, el tema de cómo la ley en México identifica a los actores y los sitúa a los actores de la economía social y solidaria solamente en el sector agrario. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos los que están en la zona urbana? Que debe haber muchos, ¿no? Y aparte, como que ya piden que estén agrupados, que estén ya bajo la ley, etcétera, ¿no? Entonces, a veces yo creo que eso es muy complicado, pero bueno. Entonces, identificamos sectores vulnerables, ¿no? Jóvenes, mujeres y el sector rural. Y en el Instituto Tecnológico donde yo trabajo, están los tres actores. Son jóvenes, un alto porcentaje son mujeres y un alto porcentaje de los estudiantes son de zonas rurales. Estamos en una institución educativa que se fundó en 1926. Al principio, el doctor Ricardo Contreras platicaba con Daniel un poco sobre la historia del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues desde Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, se fundan estas escuelas regionales campesinas y el Instituto Tecnológico de Roque es una de ellas. Y ha ido evolucionando y ha seguido manteniendo su vocación agropecuaria.
Y entonces ahí tenemos, nuestro NODES tiene ahí a jóvenes, a 1,200 estudiantes que prácticamente son de estos 3 sectores. Pero acercarnos a ellos es complicado porque también hay una resistencia a participar. Es decir, les hablamos de las situaciones que ellos han vivido en sus comunidades, que han vivido sus padres, sus abuelos en el sector productivo, en el sector económico, y no se quieren involucrar. No quieren escuchar hablar de economía social y solidaria. Piensan que es algo más de conocimiento que les vamos a venir a implantar o a cambiar, y no quieren. Entonces, de verdad que eso se hace complicado que realmente haya una participación activa para cambiar estos paradigmas, este paradigma económico. Entonces, es un esfuerzo notable el que se hace, pero yo creo que también a veces yo creo que hay que plantear nuevas líneas de investigación, entender más a los jóvenes en el entorno de la economía social y solidaria. Vamos, no sé. Por eso es que yo me acerco a estas mesas de trabajo, por eso es que los leo, porque lo que pretendo es tratar de entender mucho más para poder tener una mayor participación. Yo les agradezco mucho estos espacios, les agradezco mucho la invitación y bueno, pues esperemos que podamos seguir viéndonos, aunque sea así a la distancia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Armando Navarro, adelante. Sí, buenas noches para todos y todas. Es un gusto, ¿verdad?, saludarlos de nuevo. No había podido ingresar hace unos cuantos días porque, bueno, las ocupaciones. Creo que hay muchas incógnitas y creo que este sistema, este modelo ha hecho su trabajo, no solamente en 1492, sino pues de hace muchos siglos. El sistema patriarcal que homogenizó, que fragmentó, que nos metió en unas lógicas terribles, ¿no?, que nos dividió en roles, en valores, en identidades, en estructuras. Pues aquí estamos permeados. Yo creo que aquí nadie se salva. Por más que hayamos trabajado en las comunidades, seamos de izquierda, seamos de las organizaciones sociales y solidarias, seamos sindicalistas, cooperativistas, el sistema patriarcal todavía nos permea, porque ahí está la competencia, está la jerarquía, está la imposición, las verdades absolutas. Bueno, hay toda una cantidad de subjetividades que están todavía muy arraigadas, y creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo demasiado fuerte porque despatriarcalizarnos de este sistema es muy, muy complicado. Los movimientos de izquierda, yo milité en un movimiento de izquierda que fue desaparecido aquí en Colombia, en la Unión Patriótica, y trabajamos por la democracia y la equidad, pero nunca hablábamos de la equidad de género, por ejemplo. No hablábamos del respeto por la diversidad de los otros géneros y de las sexualidades. No hablábamos de las mujeres, de la participación. Hemos mejorado, pero todavía los movimientos de izquierda, las organizaciones sociales y solidarias, todavía no hablamos de eso. Y esa equidad de género y ese patriarcado, ese sistema patriarcal, ese modelo, que no es una cultura, sino es un modelo universal que está muy empotrado, pues hay que escudriñarlo. Hay que también trabajarlo no solamente en los maestros, en los estudiantes, en las niñas, en los niños, porque también las mujeres están patriarcalizadas. Y ahí estamos nosotros de una u otra forma, digamos, pues transmitiendo toda esa complejidad de los siglos, de la época incluso de la Revolución Francesa, que hablaban de los ideales de libertad, lucha, no tuvieron en cuenta las mujeres, pero también en la Revolución Industrial. Pero si nos ponemos a hacer todo ese paneo, pues en 1492 no solamente generaron un genocidio, ¿no?,
y un epistemicidio, sino pues que cambiaron todas las subjetividades de nuestros hermanos afros, indígenas, de ese mundo matrístico que hablaba Maturana. Entonces, ahí está el trabajo, o sea, no nos escapamos. Tenemos es que hacer una autocrítica profunda en la organización, de las organizaciones de la economía social y solidaria, que no solamente es un proceso que es importantísimo democratizar, que hacer ejercicios horizontales, ¿cierto? Que hay que hablar no solamente del mundo del ser humano, sino del mundo, es un ejercicio mucho más amplio, ¿sí? No es antropocéntrico, un ejercicio mucho más biocéntrico, pero además que no trabajamos todavía otros elementos ahí que están todavía externos, nos da miedo a nosotros, nos da miedo internamente los procesos organizativos en las universidades, que hay que despatriarcalizarnos porque el sistema patriarcal generó esas conductas y actitudes y comportamientos de la competencia, del ejercicio, de cómo yo me quito por acá, porque ese hace parte del modelo del sistema del hombre blanco, del hombre racista, jerárquico, ¿no? Dogmático, académico, ¿no? Que la razón nos invadió. Y las emociones y los afectos, el arte, la cultura, la equidad de género, que es un lastre histórico. Y todos hablamos de democracia, pero las mujeres todavía las dejamos rezagadas, pero las estamos asesinando, pero no dejamos, además que no les dejamos participar en los procesos fuertes de los consejos, de los movimientos, de las organizaciones solidarias y solidarias. Yo estoy en la Mesa Nacional de la Economía Social Solidaria, y a veces voy allá y a veces me da un poco cansancio porque veo puros señores, adultos y señores nomás, y pocas mujeres, pero además ahí las mujeres hay veces hacen papel de relatorías o de secretaria hollando el acta, ¿no? Pero son todavía hay que hacer un trabajo. En las universidades pasa lo mismo. En los colegios, ayer mandé un artículo precisamente que hablaba un poco de cómo las masculinidades para decolonizarnos de las masculinidades y ese pensamiento absolutamente binario en la que hemos sido encajonados por género, ¿no? Femenino a masculino. Bueno, toda una cantidad de cosas que uno dice se aterra y que los académicos y muchas personas, pues supuestamente, digamos, Platón contó un discurso androcéntrico, totalmente misógeno, Max Weber, muchos autores que en las universidades se trabajan para administración, Peter Drucker, todos los comunicadores, muchas cosas de las economías que trabajamos en las universidades públicas y privadas son bibliografías eurocéntricas de autores absolutamente misóginos y todavía lo multiplicamos, todavía están en nuestras bibliografías. Yo no quiero decir que es que no podamos revisar a Platón y a los otros autores, pero sí hay que mirar y saber a qué está pasando y que es una revisión profunda de esas bibliografías, de hacer una mirada del sur-sur, ¿no? ¿Cuántos autores que no son académicos, pero son sabios de los pueblos ancestrales, los campesinos, que nos dan cátedra del ejercicio del vivir sabroso, del buen vivir, del vivir con equidad, ¿sí? De lo que hablaba Orlando Fassborda, del sentipensar, ese sentipensar de la filosofía del sentir y pensar, sentir pensando y pensar sintiendo con el ambiente, con esos seres humanos anfibios, ¿no? Que sacó Fassborda y después Eduardo Galeano también lo multiplicó en todos sus ejercicios desde la sociología, que fue sacado de los campesinos ribereños, y no tuvo que irse por allá a estudiar en un PhD, un postdoctorado para poder llegar acá. No, carreta. Ellos, Orlando Fassborda, lo sacó sentado con los compañeros campesinos ribereños de aquí de Colombia, y Eduardo Galeano lo mismo. Sacaron esa gran propuesta y ahí salió también todo el ejercicio de la IP. Entonces, los campesinos han trabajado, siempre han vivido en comunidad. El mundo matrístico que hablaba Maturana, ¿no? Que no es del mundo, sino que eran personas que convivían entre las mujeres y hombres de una forma mucho más equitativa y armónica.
no es del matriarcado, sino era matrístico, de la matriz de la raíz. Y eso hacía parte de nosotros. El modelo, este modelo patriarcal está haciendo todavía su gestión en los procesos solidarios, en los movimientos de izquierda, que todavía es jerarquizado, todavía es monopolizado por puros hombres, la mayoría son hombres, y estamos actuando de unas formas que a veces no hacemos unas autocríticas, ¿no? La metodología es la educación, como dice Dussel, hay que hacer no es reformas, cambios totales a la educación, absolutos, no con cambios bobitos y mirar cómo le cambio aquí, no. Dussel también es muy claro. Creería que hay que meter e insertar, analizar de mucha profundidad y hacer todo unos códigos éticos en todos los procesos organizativos, en las universidades, de un ejercicio de equidad de género, donde quepamos todos, todas y todes, donde están las lesbianas, los gays, los homosexuales, todas las mujeres, pero ahí tenemos que convivir en otredad. Ahí está la sabiduría de poder empezar. Y ese ejercicio hay que hacerlo en la educación. Y casi no lo tocamos, lo dejamos muy suelto, ahí da pena, hay miedo que a los hombres se nos quiten esos privilegios del saber y el que creemos saberlo todo, ¿no? Y los consejeros profundos de la sabiduría y de los libros, ¿no? Carreta, también están las mujeres, y además que hacemos, hay un ejercicio muy patriarcal, no solamente con las mujeres, sino con los hombres gays, pero además con otros hombres que son los campesinos, que también es subordinados y minorizados, como los hombres indígenas. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo en los procesos organizativos, tenemos que empezar a hacer una autocrítica profunda, que no solamente es hablar de economía social y solidaria, del medio ambiente y tal, sino que hay que incluir otros elementos que están por fuera. Y eso también estábamos hablando con Ricardo, por ejemplo, yo hago la parte artística, también la parte cultural, ese mundo sensual tiene que estar incluido en los procesos sociales, porque está la razón y las emociones y son totalmente ahí, pegadas. Entonces no es una más que otra, no hay que subordinar una a la otra, es que son armónicas y conjuntas. Dejaría yo ahí y les agradezco muchísimo por la conversa. Gracias, Armando Navarro. A ti, todo tuyo, el micrófono. Sí, Adelante. muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero quiero agradecer todas las participaciones, todas nos enriquecen, todas nos permiten hacer nuestras propias autocríticas o confirmar lo que pensamos. También se vale, creo. Es algo muy complejo, no es una queja. Yo creo que si nosotros no tenemos una idea de lo que está pasando y somos capaces de decirlo, de visibilizarlo, va a ser muy difícil poderlo enfrentar. No creo en que tratemos a los campesinos como decía Lucía, como si fueran niños o que no fueran seres que maduran. Al contrario, yo creo que ese es uno de los grandes cambios que se están haciendo, que podamos sentarnos a platicar con ellos y que ellos se sienten a platicar con nosotros, ¿no? Porque también es eso, que ellos quieran platicar con nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente en la historia de las universidades pues ha habido mucho empoderamiento, ¿no? Pero mal logrado, de decir somos los que conocemos todo, ¿no? Y maltratamos hasta a los propios estudiantes. Entonces, para mí, es muy rico poderlos escuchar, poder reflexionar en conjunto. Creo que eso nos va a llevar a un cambio de paradigmas, porque precisamente estamos reunidos ya, viendo todos estos y oyéndonos todo lo que sentimos y pensamos y lo que estamos trabajando cada uno. Nosotros también en la UAM, la red está trabajando con INAES y con el sector público y estamos trabajando con gobiernos. ¿Por qué? Porque creo que también tenemos que ayudarnos e impulsarnos y ahora sí que trabajar de la mano, ¿no? En estas nuevas posibilidades. También tenemos que dejar a un lado estos pleitos que a lo mejor tienen razón. La historia nos ha dicho que normalmente han golpeteado, han robado, han explotado, sí es cierto,
Pero cuando hay una idea y un trabajo que puede ser colectivo, pues también tenemos que ayudar en esos procesos y creer en estos procesos, ¿no? Estamos también trabajando con el INAES y el gobierno de Zacatecas, por ejemplo. A lo mejor tendríamos que trabajar con el gobierno de Chiapas, ¿no? Y con todos. En realidad lo que se está planteando es un proyecto nacional para ser autosuficientes. Eso es bien importante. Y todas las políticas que ha habido es justamente no ser autosuficientes. Y ahora se está planteando que a lo mejor se cometen muchos errores, pues sí. Estamos en unos procesos de cambio muy fuertes. Entonces, qué bueno que se esté trabajando desde lo local. Yo lo aplaudo, ¿no? Y hay mucha gente que estamos trabajando eso. Pero también hay cambios fuertes en las políticas públicas y tenemos que reconocerlo. Y tenemos que apoyarnos y ayudarnos, y la educación, que creo que también es muy importante, y también ser autocríticos en nuestras instituciones de educación superior, porque hay muchos problemas, pero también es parte del cambio de paradigma. Los cambios, yo siento que son como los partos, duelen, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? Pues algo muy lindo, ¿no? Si lo hacemos bien, si lo hacemos con amor, con estos sentimientos que decía Armando, ¿no? Estos nodes que también estamos trabajando, también pueden ser culturales, ¿eh? Son de muchos tipos, no solamente es economía, sino estamos en varias aristas, en varios temas, en varias cuestiones que tenemos que recuperar, y pues ni modo, a veces se ve desde diferentes partes, y qué bueno, ¿no? Que podamos escucharnos y decir, bueno, sí, mira, pero esto hay que hacerlo así. Bueno, tienes razón en lo que tú estás diciendo en tu localidad y cómo le hablamos a los cooperativistas. Pues sí, tenemos que ser sencillos para hablar, y eso es un cambio en la mentalidad de los educadores, ¿no? Entonces, yo lo he escuchado mucho en toda esta participación de intervención, que así le llaman, y yo digo que no debe ser de intervención, sino es de acompañamiento, porque nos piden acompañamiento, porque sí es cierto que faltan cosas que tenemos que hacer, a nosotros nos faltan saberes y conocimientos, pero ellos también, si no, no habría pobreza, y justo estas necesidades son lo que está creando la economía social y solidaria, son formas alternativas de vivir una vida digna. Entonces, bueno, creo, esto no se termina aquí. Yo creo que tenemos mucho trabajo, esta riqueza de intercambio de ideas, de lo que se ponen en la mesa justo para discutirse, no para que nos aplaudan, ¿no? Es difícil el diálogo porque sí hay miedo, la gente tiene miedo. Nuestros contextos son complejos, muy complejos. La violencia que se ha desatado en el mundo ha complicado las comunicaciones. Entonces, tenemos que ver cómo acercarnos, cómo platicar, cómo, si ellos nos requieren. Yo creo que esta parte de trabajo la han requerido ellos. Y todos lo necesitamos, todos somos todos, no somos divididos ellos y no. Estamos aquí precisamente porque hay necesidades muy fuertes de la humanidad y tenemos frente a nosotros las grandes crisis. Y si no las enfrentamos en conjunto, pues quién sabe, ¿no? Yo la verdad todo lo que veo me asusta y digo estos cambios climáticos, cuando les digo a mis alumnos, cuando yo era niña, y no hagan porque pues ya tiene mucho tiempo, los climas estaban perfectamente señalizados. Acuérdense, llovía el último día, el 15 de septiembre. Luego había, creo, una semana de lluvia y ya no volvía a llover hasta finales de mayo, principios de junio. El cambio es claro, súper claro lo que está pasando. Entonces, bueno, tenemos ese conocimiento, compartámoslo, hablemos, ¿no? A lo mejor nos tenemos que autocorregir, bueno, pues ya no debo decir esta palabra, debo decir la otra. Pues sí, tenemos acá muchas cosas que lo tenemos en la sangre, lo tenemos tatuado, desgraciadamente. ¿Cómo le hacemos para quitárnoslo? Yo sí creo que tenemos que reflexionar, yo sí creo
que las universidades y las instituciones de educación tenemos que hablar con los compañeros y decir, a ver, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué, en qué nos equivocamos? ¿Dónde estamos mal? Entonces, y tener esa capacidad de comunicación con toda la gente. Vamos a aprender todos. Eso es lo que a mí me parece que es importante. Y la humanización, eso que se ha perdido. Eso que se ha perdido y que creo que los compañeros colombianos lo tienen, y muchas otras culturas lo tienen muy claro, ¿no? Pues yo nada más lo dejo ahí, quiero agradecerles a todos. Vamos a pasar los trabajos, ¿no? Para quienes quieran leerlos, los vamos incluso a publicar, estamos en ese trabajo con Ricardo, porque hemos tenido ya varios encuentros, ¿no? Yo los invito a nuestra red, ¿no? Que es es la Red Institucional de Economía Social y Solidaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estamos creciendo a nivel nacional y a nivel internacional, y estamos también trabajando ya un proyecto a nivel nacional sobre economía social y solidaria. Yo creo que son pasos que no podemos decirles que no. Podemos hacerlo y trabajar tratando de hacer lo mejor que se pueda en todo, ¿no? Yo sí creo eso. Entonces, y bueno, donde veamos que se van poniendo piedras en el camino, pues tratar de quitarlas. Nunca ha sido fácil, creo, todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias y de verdad agradezco mucho a todos el haberme escuchado y haber conversado. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestra compañera Patricia, está también muy activa y nos abordó el tema y nos permitió pues ir reflexionando desde distintos puntos las cuestiones de los cambios paradigmáticos, sobre todo que tiene que ver con la educación y propiamente con la economía social. Bueno, pues les agradecemos. No sé si ibas a decir otra cosa, perdón, Pati. No, creo que Lucía quería hablar. Sí, pues agradecerle a Pati pues todo su esfuerzo y recomendaciones, y más que nada recordar que la gente no es pobre, es despojada, ha sido asaltada, ha sido violada. No son pobres, pobres los que no tienen cultura, porque les robaron su cultura y les roban todos sus derechos constantemente. Esta es gente violada. No confundamos la pobreza con no sé, ¿qué te gusta? La señora esta que vino a querer ser reina de México, Carlota, que trató de poner los parámetros de qué es ser educado y qué es ser culto y qué es tener dinero. Creo que estamos muy mal si seguimos catalogando a la gente como pobre. Son gente despojada y que han sufrido la injusticia de personas que los marginan y que aún siguen robándoles sus tierras y sus minerales y todo lo que poseen. Y si ellos quieren que se queden el oro ahí donde está en la tierra, que se quede el oro ahí y que se queden los árboles haciendo lo que hacen, que es oxígeno, dejar de ver las cosas como consumistas, ¿no? Que ya basta de depredar. Ahí Chiapas es vergonzoso lo que ha pasado en todos los bosques, que no hay ceibas, que no hay, o sea, la riqueza de México ha sido depredada. No somos pobres, nos han robado, nos han asaltado y además nos han enseñado a robarnos entre nosotros. Entonces, para querernos entre nosotros tenemos que dejar de mentir y de robar y de catalogar a la gente como pobre, porque si no tienen ropa es porque no tienen un telar, y si no tienen un telar es porque no tienen tiempo de sentarse a hacer su tela, porque los tienen explotando en otro lado. Probablemente del otro lado de Estados Unidos está, ¿no?, 1 de cada 5 mexicanos mandando divisas. Es una tragedia lo que hemos permitido y lo tenemos que acabar pues ya, porque definitivamente no están enfocando la realidad, están viendo un discurso. Dejémonos de discursos,
pongamos las manos a la práctica. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, Natalia. Bueno, pues les damos las gracias a todos. Pati, Ricardo Linares, José Montesino, Marta González, Isabel Ávila, David Zamora, Marta González, Alejandro Espinosa, Daniel Armando Navarro, César y Pati. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches. No